Unidad en Cristo. Lección 8. La unidad en la fe. El propósito de la lección de esta semana es que la unidad que existe entre Cristo y sus discípulos no destruye la personalidad de uno o de otro. La lección la dividiremos en dos partes. La primera, salvación en Jesús en el santuario. Y la segunda, 2 errores capitales del diablo. Frecuencia cristiana. Cristo y sus discípulos son uno en mente, propósito y carácter, pero no en persona. El hombre, al someterse a la ley de Dios y participar de su espíritu, llega a ser participante de la naturaleza divina. Cristo conduce a sus discípulos a una unión viva consigo mismo y con el Padre. El hombre se completa en Cristo Jesús mediante la obra del Espíritu Santo en su mente. La unidad con Cristo establece un vínculo de unión de los unos con los otros. Esta unidad es para el mundo la prueba más convincente de la majestad y la virtud de Cristo y de su poder para quitar el pecado. Iniciemos con la primera parte, salvación en Jesús en el santuario. Hebreos 8:6. Mas ahora, mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto formado sobre mejores promesas. En el Antiguo Testamento, Dios instruyó a Moisés con el fin de que construyera un tabernáculo o santuario, para que él habite aquí en la tierra. Mediante sus servicios, el santuario fue donde se le enseñó al pueblo de Israel el plan de salvación. Dios mismo le dio a Moisés el plano con instrucciones detalladas acerca del tamaño y forma, así como de los materiales que debían emplearse y de todos los objetos y muebles que había de contener. Los 2 lugares santos hechos a mano debían ser figura del verdadero, figura de las cosas celestiales, es decir, una representación en miniatura del templo celestial donde Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, después de ofrecer su vida como sacrificio, habría de interceder en favor de los pecadores. El tabernáculo daba el frente hacia el este. Un velo lo dividía en 2 departamentos y estaba ubicado dentro del atrio en tal forma que la parte posterior del tabernáculo y los costados que daban al norte y al sur estuvieran separados de las cortinas que cerraban el atrio por unos 12 metros aproximadamente. El lugar santísimo estaba situado de manera que el arca ocupara exactamente el centro de la mitad occidental del atrio. Como el ministerio de Cristo iba a consistir en 2 grandes divisiones ocupando cada una un periodo de tiempo y teniendo un sitio distinto en el santuario celestial, asimismo el culto simbólico consistía en el servicio diario y el anual, y a cada uno de ellos se dedicaba una sección del tabernáculo. Cada mueble y accesorio del santuario, llenos de significado por la parte que desempeñaban en el servicio del santuario, representaban algún aspecto de la obra de la redención. El altar de los sacrificios colocado en el atrio representaba el Calvario, donde Cristo dio su vida por el pecado. La fuente de bronce entre el altar y el santuario simbolizaba el limpiamiento del pecado y la presencia del Inmaculado. El candelabro de oro colocado a la derecha en el lugar santo, con sus 7 lámparas, número de la perfección, representaba aquel que es la luz del mundo, y también las obras realizadas por el Espíritu Santo en la vida de todo creyente. La mesa de los panes de la proposición era el recipiente de la representación de aquel pan que desciende del cielo, y también el pan espiritual de la palabra de Dios. El altar del incienso simbolizaba el altar de la familia, el lugar secreto de oración o cualquier otro lugar donde suele hacerse oración. El arca del pacto con las tablas de la ley adentro, el propiciatorio justamente encima, y los querubines cubridores con las alas extendidas representaban el trono de Dios, y la chequina, aquella luz misteriosa que brillaba sobre el propiciatorio ante los querubines, era la presencia manifiesta de Dios mismo. Éxodo 25:8. Y hacerme han un santuario y habitaré entre ellos. El servicio del sacerdote durante el año en el primer departamento del santuario, dentro del velo que formaba la entrada y separaba el lugar santo del atrio exterior, representaba la obra y el servicio a que dio principio Cristo al ascender al cielo. La obra del sacerdote en el servicio diario consistía en presentar ante Dios la sangre del holocausto, como también el incienso que subía con las oraciones de Israel. Así es como Cristo ofrece su sangre ante el Padre en beneficio de los pecadores, y así es como presenta ante Él, además, junto con el precioso perfume de su propia justicia, las oraciones de los creyentes arrepentidos.
Tal era la obra desempeñada en el primer departamento del santuario en el cielo. Así como en la antigüedad, los pecados del pueblo eran puestos por fe sobre la víctima ofrecida, y por la sangre de ésta se transferían figurativamente al santuario terrenal. Así también en el nuevo pacto los pecados de los que se arrepientan son puestos por fe sobre Cristo y transferidos de hecho al santuario celestial. Y así como la purificación simbólica de lo terrenal se efectuaba quitando los pecados con los cuales había sido contaminado, así también la purificación real de lo celestial debe efectuarse quitando o borrando los pecados registrados en el cielo. Lo que se hacía simbólicamente en el santuario terrenal se hace en realidad en el santuario celestial. El servicio típico enseña importantes verdades respecto a la expiación. Se aceptaba un sustituto en lugar del pecador, pero la sangre de la víctima no borraba el pecado, solo proveía un medio para transferirlo al santuario. Con la ofrenda de sangre el pecador reconocía la autoridad de la ley, confesaba su culpa y expresaba su deseo de ser perdonado mediante la fe en un Redentor por venir. Pero no estaba aún enteramente libre de la condenación de la ley. El día de la expiación, el sumo sacerdote, después de haber tomado una víctima ofrecida por la congregación, iba al lugar santísimo con la sangre de dicha víctima y rociaba con ella el propiciatorio encima misma de la ley para dar satisfacción a sus exigencias. Levítico 16:5. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos de cabrío para expiación y un carnero para el holocausto. Luego, en calidad de mediador, tomaba los pecados sobre sí y los llevaba fuera del santuario, poniendo sus manos sobre el segundo macho cabrío, confesaba sobre él todos los pecados del pueblo, transfiriéndolos así, figuradamente, de él al macho cabrío emisario. Este los llevaba lejos y se le consideraba como si estuvieran para siempre quitados y echados lejos del pueblo. Asimismo, cuando el servicio de propiciación haya terminado en el santuario celestial, entonces, en presencia de Dios y de los santos ángeles y de la hueste de los redimidos, los pecados del pueblo de Dios serán puestos sobre Satanás, y se le hará culpable de todo el mal que les ha hecho cometer. Y así como el macho cabrío emisario era despachado en lugar desierto, así también Satanás será desterrado en la tierra desolada, sin habitantes y convertida en un desierto horroroso. Satanás no sufrirá el castigo de la justicia en el sentido de que cargará con los pecados o hará expiación por ellos. Jesús ha hecho plena provisión para quitar los pecados de todos los que están dispuestos a aceptar su sacrificio en la cruz del Calvario. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En la purificación final del universo será destruido el pecado. Los que han muerto o han llegado al fin del tiempo de gracia sin confesar sus pecados se quemarán en el lago de fuego junto con el originador del pecado, sobre quien en aquella ocasión se cargarán todos los pecados que hizo cometer a los justos. Satanás tendrá que sufrir la pena del pecado, la muerte eterna. Continuemos con la segunda parte de 2 errores capitales del diablo. Génesis 3, 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, mas sabe Dios que el día que comiereis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Mediante 2 errores capitales, el de la inmortalidad del alma y la santidad del domingo, el diablo ha prendido a las almas en sus redes. El único que prometió a Adán la vida en la desobediencia fue el gran seductor, y la declaración de la serpiente a Eva en el Edén, de seguro que no moriréis, fue el primer sermón que ha sido jamás predicado sobre la inmortalidad del alma. Y sin embargo, esta misma declaración, fundada únicamente en la autoridad de Satanás, repercute desde los púlpitos de la cristiandad y es recibida por la mayoría de los hombres con tanta prontitud como lo fue con nuestros primeros padres. A la divina sentencia, el alma que pecare esa morirá, Ezequiel 18:20, se le da el siguiente sentido: el alma que pecare esa no morirá, sino que vivirá eternamente. No puede uno menos que extrañar la rara infatuación con que los hombres creen sin más ni más las palabras de Satanás y se muestran tan incrédulos a la palabra de Dios. Después de la caída, Satanás ordenó a sus ángeles que hicieran un esfuerzo especial para inculcar la creencia de la inmortalidad natural del alma. Y después de haber inducido a aceptar ese error, debían llevarla a la conclusión de que el pecador viviría en penas eternas. Ahora, el príncipe de las tinieblas, obrando por conducto de sus agentes, representa a Dios como un tirano vengativo y declara que arroja al infierno a todos aquellos que no le agradan, que les hace sentir eternamente los efectos de su ira
que mientras ellos sufren tormentos indecibles y se retuercen en las llamas eternas, su Creador los mira satisfecho. Cuán repugnante a todo sentimiento de amor y de misericordia, y hasta nuestro sentido de justicia, es la doctrina según la cual, después de muertos los impíos, son atormentados con fuego y azufre en un infierno que arde eternamente, y por los pecados de una corta vida terrenal deben sufrir tormentos por tanto tiempo como Dios viva. Y sin embargo, esta doctrina ha sido enseñada muy generalmente y se encuentra aún incorporada en muchos de los credos de la cristiandad. ¿Qué ganaría Dios con que creyéramos que Él se goza en contemplar los tormentos eternos, que se deleita en oír los gemidos, los gritos de dolor de las criaturas a quienes mantiene sufriendo en el infierno? Decidamos hoy repasar diariamente los elementos del maravilloso plan de salvación y evitar todo tipo de error del enemigo de Dios. Y siempre recordar 1 Juan 4, 8 y 9. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios hacia nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él.